Entró descalza a su nuevo trabajo y lo que hizo el millonario dejó a todos sorprendidos. Esa mañana, el reloj marcaba demasiado temprano y la ciudad aún olía a lluvia y pan recién hecho. Carolina Treviño ajustó por enésima vez la bufanda que su abuela le había tejido la noche anterior. La bufanda tenía un punto torcido en el borde, pero era su talismán. Lupita, en la cocina, movía la cazuela de frijoles como quien dirige una oración doméstica. Hacía caldo y hacía confianza. «Ve con Dios y con la Virgen», le dijo, y le rozó la frente con la mano, como bendiciendo no a un sacrificio, sino a una esperanza humilde. Tenía 28 años, y aquel traje, comprado en la última liquidación de la tienda del centro, aún olía a plástico y a promesas. Sus zapatos, en cambio, guardaban historias mejores. Un par negro que había sobrevivido más bodas que su propia suerte. Cuando los miró antes de salir, percibía las costuras flojas, la suela resentida. Se dijo que no importaba, que la entrevista no sería más que unos minutos. Salió con la lluvia haciendo pequeñas coronas en el asfalto, y la bolsa con sus cosas pegada al cuerpo por el paraguas roto que le había tocado en el taxi. En la parada de metro, una mujer con tacones altos y abrigo de paño le dio un codazo sin pedir perdón. Carolina sonrió por reflejo, como quien se disculpa por existir. El tacón izquierdo, sin avisar, dijo basta. Una fisura, un chasquido seco, el equilibrio perdido. Fue todo en cámara lenta, el metal que cede, la mirada que da vueltas, y el zapato que cae, que rueda, y se queda tumbado en la acera como un náufrago. Intentó calzarlo de nuevo, por si la vergüenza aguantaba. No aguantó. El vestíbulo del Grupo Maldonado tenía mármol gris, techos altos y una recepción con una chica que parecía salida de un catálogo. En la pared, un logo metálico reflejaba las luces como dientes de una criatura elegante. La lluvia había convertido las gomas de su bolso en una olla de vapor. Carolina avanzó despacio, arrastrando el zapato como si fuera un fetiche que no quería perder, y pensando que si alguien miraba, entenderían que no tenía nada que perder. Entonces ocurrió la síntesis perfecta de torpeza y destino, el resbalón en la losa pulida, el cuerpo que buscó equilibrio y no lo halló, y el contacto, uno de esos choques que llevan otra vida dentro. Cayó literalmente encima de un hombre que, por la manera en que sostenía la tablet y la chaqueta, transmitía la promesa de talones de poder y despacho alto. Se incorporó con el corazón en la boca mientras él, sorprendido pero con una calma que parecía parte del traje, la miraba con una mezcla de interés y una curiosidad profesional que no hacía caso a la lluvia. «¿De estás bien?», preguntó, y su voz no tenía la prisa de quien exige disculpas. Tenía la pausa de quien mide consecuencias. Lo observó a toda prisa, pelo cano bien peinado, los ojos diminutos detrás de unas gafas discretas, la barba apenas insinuada. Llevaba una corbata sobria y una chaqueta que parecía cosida por el tiempo para él. En el borde superior del cráneo, una expresión que decía: «Tengo muchas cosas, pero no todas». Carolina notó su anillo, un detalle con brillo de autoridad. Era Héctor Maldonado, y la recepción murmuró su nombre, como si pronunciarlo fuera encender la luz de la dirección de la empresa. «Sí», dijo ella, porque decir otra cosa hubiera sido reconocer que el mundo le quedaba grande. Héctor se incorporó, y con la naturalidad de quien ha presenciado 1000 mañanas parecidas, y ninguna tan auténtica, tomó su abrigo y apartó un mechón de cabello que la lluvia había pegado en su frente. Hubo un halo breve de silencio, como el que se forma antes de las confesiones. Él sonrió, con esa mezcla entre gesto humano y cálculo, y dijo algo que nadie en aquel vestíbulo esperaba. «¿Qué historia para contar en la junta? Ven conmigo». Antes de que ella pudiera intentar explicar que no tenía cita con la persona que, en la jerarquía de la ciudad corporativa, se parecía a una cumbre, Héctor sacó una tarjeta de visita e indicó la oficina de recursos humanos. La confusión se transformó en una corriente tibia. Los ojos observaban, algunos con interés profesional, otros con la arrogancia del que espera un espectáculo. No había mucho tiempo para dramatizar. Marcia apareció como por inercia, pelo recogido, sonrisa de quien ha visto demasiados cuerpos humanos caer y levantarse. Con eficacia maternal, tomó sus cosas, la condujo a un cuarto pequeño donde una cadena humana de compasión profesional estaba lista. Hubo un par de zapatos de talla variable, una chaqueta que no le quedaba del todo y un pañuelo de tela que supo abrigo. Le pasaron un espejo y una nota, pequeña, sin condescendencia, que decía: «No eres menos por venir sin zapatos, eres menos por dejar de luchar. Marcia». Las palabras eran cortas y eficaces. La nota, más que un consuelo,
fue un recordatorio de que alguien la había visto en función de su capacidad, no de sus pies. Durante esos primeros minutos, demasiada gente miró. Al fondo, una mujer con un traje rojo y una sonrisa afilada observaba con atención. Victoria de la Vega. Profesora del sarcasmo implícito, directora de marketing con sentido de marca, y cualquier gesto que parezca fortuito para ella ya es material para arma. No apartó la vista. Victoria guardó silencio y saboreó la escena con la paciencia del que prepara una estrategia. Carolina, ya en una silla de la sala de espera, se sentó con la sensación de haber entrado en otra película. La chaqueta prestada le colgaba un poco de los hombros y los zapatos nuevos, demasiado perfectos, le apretaban. Su mano todavía temblaba. Sabía que la apariencia cuenta, pero también que lo que alguien sabía hacer no se veía de inmediato. Su abuela, en su imaginario, le recordaba que la dignidad no se debía ni se compraba, se conservaba. «Voy a revisar unas cosas en mi despacho», dijo Héctor desde la entrada, como quien anuncia una tarea y no una elección arbitraria. «Quédate en RHH por ahora». No lo dijo con paternalismo, lo dijo con la claridad de quien delega. En la práctica, la quedó de compañía Marcia, que la alisó con palabras sencillas y le explicó, con manual de supervivencia, por qué era importante mantener una postura. No por ellos, por ti. Mira a los ojos y no pidas permiso para existir. Fue el tipo de consejo que no suena heroico, pero reconstruye. Si esta historia te está atrapando, cuéntalo en los comentarios. ¿Qué harías tú si te quedas sin zapatos en tu primer día? Los días que siguieron tendieron a confirmar que la primera impresión puede ser una palanca. La empresa no era un monstruo indiferente, era un ecosistema de personas que por miedo, ambición o solidaridad movían piezas. Carolina aprendió que los ascensores tienen su propia geografía social y que las cafeteras guardan registros más certeros que los documentos oficiales. Allí se revelan lealtades, ironías y ternuras clandestinas. Aprendió también a decir lo que sabía sin dejar que su mirada se deslizara hacia los recordatorios de su origen. En su escritorio provisional, junto al despacho de Héctor pero sin el fervor de estar demasiado cerca, colocó una foto de Lupita, una muñeca cosida a mano con su falda descolorida, y un bloc de notas donde escribía todo lo que aprendía. La primera semana fue un desfile de pequeñas emergencias, un informe mal sincronizado, un correo con letra dososa, una llamada de proveedor que no reconocías hasta que cerrabas la puerta de la oficina. Lo notable era su actitud. No fingía saberlo todo. Preguntaba, pero con la rapidez de quien aprende a no simular. Fernanda fue la primera en tomarla como amiga real. Era una de las asistentes del departamento de marketing, recia en el adjetivo y tan generosa en los detalles que transformaban cualquier cafetería en refugio. Con Fernanda comió tamales traídos de Puebla que olían a hoja envuelta y a casa. Conversaron sobre la vida como si el mundo fuera una pintura que todavía no se había secado. «Aquí manda el que corta el pastel», le dijo Fernanda en una de las pausas, «pero el pastel a veces sale mal. Tú, cuando te toque, no te dejes comer». Fernanda le enseñó atajos, dónde estaban las fotocopiadoras que no fallaban, cómo pedir la mejor marquesita en la esquina sin que el dueño la mire con pena y qué significaba realmente el consejo cuando la palabra se pronuncia con mayúscula. Había escenas casi cómicas. La primera vez que Carolina intentó usar la máquina del café, terminó con Nutella en la corbata de un ejecutivo que sorprendentemente se lo tomó con humor, y en el incendio de papeles por culpa de una impresora Indovale, fue ella quien halló la solución práctica. Entre papeles y cables ganó confianza, no por carisma, sino por eficacia. Su ingenio no era un gesto épico, era esa paciente habilidad de convertir lo que falla en lo que funciona. Cuando la impresora decidió tragarse el contrato que necesitaban para una reunión con inversores, ella improvisó. Tomó un marcador, la pizarra blanca de la sala de reuniones, y con manos rápidas dibujó esquemas, cifras, ventajas competitivas y, sobre todo, la historia humana detrás del proyecto. Hizo lo que estaba al alcance, y lo hizo bien. Héctor la miraba con interés más allá del protocolo. No lo ocultaba. Pero su interés no era un capricho estético, era una curiosidad operativa. Observaba cómo resolvía problemas y cómo se levantaba cuando la situación la empujaba al borde. A Carolina le incomodaba a veces esa atención. La intuición le decía que la fuerza de la mirada no siempre es inocente. Pero era cierto también que sin esa atención, su capacidad se habría diluido en la platea de empleados que pasan desapercibidos. Poco a poco, el rumor de su capacidad fue ganando forma.
la nota en RHH, la salvación del contrato con marcador en mano, la calma con la impresora. Hicieron circular su nombre como quien tiene un talento raro y útil. En la sala de juntas, donde los números hablan con voz de juez, ella no tenía papeles de grandes academias, pero sí la honestidad de quien pone el cuerpo en funciones. Fue en una de esas reuniones internas cuando Héctor, con esa frialdad ejecutiva que sabe elegir el momento, le dijo delante de pocos: «Voy a necesitar que me acompañes al viaje con los inversores. Te lo propongo, porque sé que sabes convertir complicaciones en oportunidades». La oferta tenía doble filo. Era un ascenso implícito, y al mismo tiempo abría puertas que no todas las mujeres en su posición podían considerar sin pensar en el ruido que generaría. Carolina se llevó la mano al bolsillo, donde estaba la nota de su abuela, y pensó en cómo explicar a Lupita que un viaje de ese tipo no era una ganga por la que venderse, era una responsabilidad que habría que cumplir con hechos y con prudencia. Hicieron una pausa que pudo haber sido incómoda. Ella, por primera vez desde que entró descalza, se lo pidió con voz clara. «Si voy, quiero que sea por lo que puedo hacer. No quiero que se diga otra cosa». Héctor asintió con la gravedad de quien entiende los límites de su poder. No dijo lo que podría haber sido fácil. «No te preocupes», dijo algo más sólido. «Lo haré público en el consejo. Hablaré de tu trabajo, no de lo que usted o yo hayamos hecho en privado. Y pondremos un protocolo durante el viaje. No eres un accesorio para mí, eres una profesional. Si voy a exponerte, quiero hacerlo por tu valía. ¿Aceptas?». Ella aceptó, porque la propuesta veía su capacidad. No fue un gesto ingenuo, fue una decisión medida. Hablaron de logística, y también de reglas, trayectorias claras, agendas públicas, transparencia en las reuniones, y un compromiso por parte de Héctor, de no interferir en su carrera de forma privada. Entre ellos, en ese intercambio, se plantaron los cimientos de una confianza que no sería gratuita. Mientras tanto, Victoria observaba, no con la simple curiosidad de quien mira pasar el tiempo, sino con la calculadora de quien considera las piezas en un tablero. En su despacho, con la puerta entreabierta, sopesó la noticia con la pertinencia del ataque. Para Victoria, cualquier ascenso inesperado era una costura mal hecha dentro de un traje que pretendía ser perfecto. Ella tenía razones, había puesto años en la construcción de su autoridad, había tejido redes, hecho favores y cobrado deudas. Un vínculo entre el CEO y una asistente que vino descalza esa misma semana era, en su análisis, un peligro para la estética y la política del poder. Victoria sonrió apenas, como quien llama a una artillería que aún no existe, pero que puede aparecer si alguien aprieta el botón correcto. La empresa, mientras tanto, se movía con la normalidad de sus engranajes, correos que llegaban a las 10, decisiones que parecían pequeñas y no lo eran, almuerzos de trabajo en los que la palabra éxito se decía como una promesa y como una factura. Carolina fue nombrada oficialmente asistente de dirección en el despacho de recursos humanos, con un contrato que, por primera vez, llevaba un salario que podía pagar la medicación del abuelo y un ahorro que no era mera fantasía. No fue un regalo, fue la consecuencia de su trabajo resuelto y visible. La noche antes del viaje a Mérida, la casa de Lupita olía a cochinita y a tortillas recién hechas. Lupita cosió con manos que ya no tenían la firmeza de antes, pero sí la imbatible ternura de quien construye un mundo con retazos. Le bordó en el dobladillo de la chaqueta un pequeño hilo azul, una marca que solo ellas dos entenderían, para que vuelva siempre a casa. Carolina metió esa chaqueta en la maleta con la sensación de llevar un pedazo de hogar a una ciudad que prometía sol y complicidad. El vuelo fue breve, pero en él se condensaron muchas expectativas. Héctor se mostró profesional, repasó la agenda, habló de números, enseñó una presentación con cifras claras. Carolina atendía, miraba los gráficos y pensaba en la pizarra que había dibujado con su marcador. No eran mundos distintos, en ambos se contaba una verdad elemental, la de quienes saben contar la utilidad de un proyecto al oído correcto. A su lado, Héctor hablaba con la calma que reservan los hombres que llevan el control de una empresa. Sin embargo,
Cada vez que ella hacía una observación, alzaba la ceja como si registrara no solo la idea, sino la forma en que la había dicho. Mérida recibió al equipo con un sopor amable. Su aire olía a pólvora de sol y a marquesitas en la plaza. Carolina nunca había estado allí. Todo era color y textura. En la primera caminata, Héctor la llevó a un puesto donde una señora giraba masa para hacer marquesitas y la vendía con una sonrisa que parecía negar cualquier cálculo. Carolina se manchó, por supuesto. Un trozo de chocolate que terminó en la solapa de la chaqueta de Héctor causó la risa común, y la mancha se convirtió en anécdota. Esa noche, antes de dormir, Carolina escribió en su libreta: «No vine a ser vista por mis pies, vine a sostener presentaciones con el cuerpo y la voz». La frase tenía la fuerza de quien se promete seguir siendo fiel a sí misma en medio de una ciudad que podía mirar con ojos ajenos. Todavía no sabía cuánto iba a ser juzgada, ni cuánto iba a tener que demostrar. Y en el otro extremo, en la oficina de marketing, Victoria ya empezaba a tramar hilos. No era aún una bomba detonada, era una rama que se doblaba con la brisa de la curiosidad. Desde la distancia, enviaba correos que parecían inocentes, recogía conversaciones en un bar y sonreía cuando oía rumores. Tenía un plan que por ahora solo existía en su cabeza y en sus archivos privados. La primera gran reunión en Mérida fue la necesaria prueba de fuego, inversores que miraban con calculadora en mano, proyecciones hondas y una sala con aire acondicionada que parecía rebobinar expectativas. Carolina subió al escenario para acompañar a Héctor. Su papel era claro: dar soporte, responder preguntas concretas y humanizar la historia. Hizo lo que siempre hacía: habló con la sencillez de quien transforma una idea en relato. Contó la razón social del proyecto con términos que no eran técnicos, sino palpables. Propuestas comunitarias que mejorarían barrios, cifras que no eran números inertes, sino personas con nombre. Los inversores, que llegan con alambrados de duda, se quitaron las gafas y escucharon a quien les hablaba de realidad. Cuando terminó, un hombre al final de la sala, con la voz seca de quien instruye, se inclinó y preguntó algo que demandaba más datos. Carolina respondió con detalle y con honestidad. No apartó la mirada. Contestó con firmeza y esa habilidad de quien sabe que el valor de una respuesta radica en su claridad. Al terminar, uno de los inversionistas murmuró entre susurros: «Esa chica tiene algo que no se compra en ningún MBA». El comentario, inocente o no, corrió como pólvora amable. Héctor la miró con una mezcla de orgullo y probablemente algo más en el fondo de sus ojos. No era el principio de una historia de pasión sin reglas, era el reconocimiento público y profesional de alguien que había sabido transformar un imprevisto en una herramienta de trabajo. Adentro, la ciudad de Mérida seguía con su música propia. Fuera, en las calles, las marquesitas chisporroteaban y la gente pasaba con bolsas de mercado que parecían sacos de vida. Carolina volvió al hotel con la sensación de que algo había cambiado, pero no sabía todavía si sería para bien o para batalla. Había ganado la admiración de algunos y la atención calculadora de otros. En su libreta escribió otra frase: «No me salvaron los tacones, me salvó lo que hice después de perderlos». Cuando la noche cayó y la ciudad dejó de mostrar su mejor cara, se oyó a lo lejos un rumor de planes que nadie había pedido. Alguna voz, en un escritorio iluminado por la pantalla, empezaba a articular piezas. La historia apenas comenzaba a desplegar sus aristas. Carolina, que tan solo unos días atrás había entrado al edificio sin zapatos, ya no era solo una anécdota para el café. Había pasado a ser un nombre que requería constancia. El viaje a Mérida prometía ser más que una agenda, prometía una prueba. Ella lo sabía. Y en esa certeza comenzó a tejer su propia estrategia. No sería una espectadora de su destino. Había aprendido a usar sus manos cuando todo parecía venir abajo. Sabía que quien te observa con atención muchas veces está midiendo no solo lo que eres, sino lo que puedes llegar a ser. Y pensó en Lupita y en Marcia, en Fernanda y en la pizarra donde dibujó su primera victoria. Esa sería su brújula. Aún así, cuando el sol de Mérida se escondió detrás de las palmeras, había un silencio que olía a posibilidad, y algo en el aire hacía pensar que aquello que había empezado con un tacón roto no acabaría con una simple disculpa. La tensión permanecía, sólida como una promesa que no se ha dicho en voz alta,
Y Victoria, desde la distancia, apretaba los puños y se disponía a mover sus fichas en un tablero que todavía no le pertenecía del todo. La mañana siguiente traería una reunión importante, pero también un aviso que nadie esperaba. Alguien había enviado un archivo a la dirección del consejo. Era solo un correo más, hasta que la sala en Ciudad de México lo abrió, y la pequeña pantalla mostró una imagen sacada de contexto. Las sombras que se necesitan para crear intriga empezaron a rodear a Carolina, sin que ella supiera aún de qué se trataba. En ese punto, la historia cambiaba de ritmo, de la comedia amable y la superación, al examen minucioso, donde la reputación y la honestidad serían el campo de batalla. Ella no lo sabía todavía, porque estaba ocupada pensando en las marquesitas y en cómo pronunciar sin tropezar el nombre de un inversor. Pero aquel correo, lanzado en el otro extremo, iba a poner en marcha una cadena de hechos que nadie, ni siquiera su abuela en la cocina, habría imaginado. La ciudad de Mérida seguía su curso, la plaza estaba llena, y las palmeras movían su lenguaje secreto. Entretanto, Carolina cerró la tapa de su libreta, respiró hondo y salió a ver la playa. Sus pies descalzos tocaron la arena por primera vez en días. La sensación era de raíz, de volver a un origen sencillo, después del trajín de los trajes y las presentaciones. Fue un gesto íntimo y sin público, una elección suya más que una necesidad. Sus pies en la arena, aquella noche, eran la promesa de que cuando las cosas se complicaran, recordaría de dónde venía y por qué luchaba. La mañana en que el consejo recibió el correo, la oficina volvió a respirar como si estuviera a punto de caerse. No fue un rumor, fue un archivo. Un vídeo compacto, enviado a la dirección general, con un asunto seco. Posible conflicto de interés, revisión urgente. Nadie pensó que pudiese contener lo suficiente para tambalear lo que se había tejido con tanto cuidado en días. Carolina, todavía recogiendo pensamientos de la playa de Mérida, no imaginaba que alguien en Ciudad de México iba a proyectar, en una sala con miembros del consejo, una versión sucia de su nombre. La proyección arrancó con planos cortos y otra intención, un montaje que jugaba con sombras y fragmentos, con risas que parecían fuera de contexto, y con un silencio incómodo entre cortes. En la sala del consejo se oyó algo parecido a un murmullo. El vídeo no mostraba nada explícito, sí insinuaba. Un plano borroso del interior de una suite, una conversación distorsionada, risas fuera de tiempo. Para un ojo desprevenido, las piezas separadas encajaban en una historia. Debilidad de límites, favoritismos, talón de Aquiles de una gestión que debía ser impecable. Héctor, sentado en la cabecera, vio la tela ondear y supo que aquello era una trampa. Con la calma de quien administra empresas y emergencias, pidió que se parara la proyección. No fue una reacción defensiva enloquecida, fue un corte con la precisión de quien entiende que la forma de reaccionar tiene consecuencias públicas. «Detengan esto», dijo, y su voz tuvo la firmeza de una orden. «Vamos a investigar el origen. No se prejuzgue nada hasta tener los hechos». Carolina, que por momentos estaba fuera como si un sueño le hubiese privado de la atención, sintió como le faltaba el aire. Entró en la sala con pasos que sonaron demasiado metálicos en la alfombra. Algunos rostros se volvieron, otros bajaron la vista. Ella no habló. No supuso que sus palabras pudieran torcer un proceso que exigía pruebas. Su único gesto fue apretar la libreta donde llevaba anotadas las propuestas que habían gustado a los inversores. Marcia, que siempre tenía la capacidad de colocarse entre la tormenta y la persona que podía romperse, llegó a su lado. No la agarró del brazo con condescendencia, la sostuvo con un tacto que decía, «Aquí no va sola». Fernanda, ojos grandes y voz dispuesta, tomó su teléfono y empezó a teclear, a buscar, a interrogar a quien pudiera dar una pista. Héctor pidió discreción y sobre todo pruebas. Mandó llamar a Ramírez, su jefe de TI, un hombre que no tenía la elegante apariencia de otros ejecutivos, pero sí la calma nerviosa de quien habla con ordenadores como si fueran confesoles. Ramírez llegó con su tableta y un aire de asombro sistemático. En el primer vistazo técnico, lo que parecía una pieza incriminatoria tenía fallos. «Esto no cuadra», dijo sin levantar la voz. «El metraje está compuesto de varios clips, viene de distintas fuentes. El audio está superpuesto. Hay cortes y reencuadres. Y miremos la marca de agua que dejaron sin borrar». En palabras sencillas, explicó que alguien había mezclado escenas para sugerir una historia donde no existía una prueba directa. Eso no lo exculpaba todo. La insinuación, la percepción, ya habían hecho daño.
Pero la técnica ofrecía un camino para rastrear responsabilidades, y rastrear no era lo mismo que acusar en público, aún quedaba el trabajo invisible de la verdad. Ramírez, con su sentido práctico, propuso un rastreo ordenado: origen del mensaje, ruta de envío, huellas en servidores y una revisión más fina del material. Empezó por donde cualquier persona con un teclado empezaría: metadatos, correspondencias, IP. En la trastienda digital, se toparon con una pista inesperada. La dirección desde donde se había subido el archivo estaba enmascarada con un servicio de VPN, pero no era perfecto. Había un rastro, pequeño y burdo, que llevaba a una red interna, y aquella red, por una coincidencia que se vuelve leyenda interna en las empresas, tenía una huella que coincidía con un equipo utilizado recientemente por marketing. Victoria mantuvo su compostura como quien tiene una coraza de marca. En su despacho, con las manos cruzadas, podía fingir sorpresa. Nadie esperaba un juicio inmediato. Sin embargo, la lógica del tablero era implacable. Cuando la evidencia técnica señala hacia una oficina, las conexiones se hacen públicas en minutos. Ramírez, con discreción, solicitó registros de acceso y copias de seguridad. No tenían que revelar todo en la sala del consejo. Necesitaban, primero, confirmar. En paralelo, la oficina del hotel en Mérida donde se habían alojado mostró su lado humano y su lado administrativo. Un recepcionista, con la cara de quien registra historias para el desayuno, fue interrogado por Fernanda, que, entre preguntas cotidianas y el ruido de la búsqueda, consiguió algo más: un nombre, un gesto, una transferencia. Alguien en la planta baja recibió dinero por servicio extra y había un recibo con número de cuenta que, al cuadrarlo, apuntaba a una cuenta de un trabajador eventual. El empleado, nervioso al ser llamado a declarar, dijo la verdad a su manera. Me pagaron para que grabara lo que pasaran al pasillo cuando salieran, no para montar nada. Me pagaron un billete y una cena. El brevísimo testimonio no aclaraba el montaje, pero encendió otra línea de investigación: dinero, pagos y órdenes. Ramírez, mezclando evidencia digital y humana, fue hilando un rastro que no se limitaba a un recepcionista. Había transferencias pequeñas, movidas a través de cuentas intermedias, y una de esas transferencias tenía la marca de una empresa que, a su vez, había prestado servicios recientemente a marketing. El trazado era lento, con puntos intercalados y pantallas que mostraban números. No faltó quien quisiera dar por cerrado el caso y proceder a escenificar una despedida simbólica, pero Héctor pidió prudencia y rigor. Quería que todo se hiciera a la luz, con el consejo como testigo y con la verdad como resultado, no como una interpretación política. Victoria se defendió en pasillos, fingió incredulidad ante compañeros y ofreció explicaciones creativas. Me están usando. Alguien quiere acabar con mi trabajo. Sus palabras sonaron a domingo incendiario, a quien niega quién es. En privado, en una llamada que alguien filtró a pocos oídos, lanzó una amenaza velada. Si me tocan, yo me defenderé con todo. La palabra todo quedó en la oficina como un recado que inquietó a más de uno. La jornada se alargó como una cuerda que se estira hasta el punto de romper. En la noche, bajo luces ya apagadas en muchos despachos, Marcia cruzó la sede y encontró a Carolina en la terraza de Recursos Humanos, con la ciudad extendiéndose como una tinta que no se separa. Carolina habló poco. Su ira no era la de quien quiere ajusticiar, era la de quien busca reparar su nombre. Recordó las palabras de Lupita: la dignidad no se vende, y se preguntó cómo explicar que su conquista no podía reducirse a un montaje hecho por la envidia. No voy a dejar que me hagan pedazos, dijo, con la quietud de quien ha aprendido a sostenerse. Pero tampoco quiero que esto se convierta en un espectáculo. Quiero pruebas. Quiero que se haga público lo que hay. No quiero la lástima. Quiero la verdad. Marcia asintió, con una ternura que no es blanda. Le llevó un té que calentó las manos de Carolina, y aunque ese gesto tiene poca potencia en una sala de juntas, en la intimidad de la terraza fue como un pequeño muro de contención. Los días siguientes fueron una carrera con escasos momentos de pausa. Ramírez presentó una primera pericia. El montaje tenía huellas de edición hechas en 2 programas distintos. El audio había sido copiado de una grabación de evento y superpuesto sobre imágenes de la suite. Había además un fragmento donde la etiqueta de cámara mostraba una hora desconectada de otras grabaciones del hotel.
Las piezas no encajaban por sí mismas, pero ensambladas, sugerían que alguien había querido crear la sensación de que existía un nexo impropio. La reunión del consejo se adelantó. Don Augusto, presidente, con su voz de autoridad, pidió pruebas. No quería que el escándalo se alimentara de suposiciones. Héctor, con la gravedad que exige un puesto que pesa no solo en dinero, sino en reputaciones, expuso lo que habían encontrado. Sin adornos ni teatralidad, presentó el resultado técnico. Edición, transferencia de fondos a un empleado del hotel, y una pista que con alta probabilidad llevaba al departamento de marketing. No voy a juzgar con palabras que no tengamos que pronunciar, dijo Héctor. Voy a pedir que se inicie una investigación interna con auditoría externa. Necesitamos imparcialidad. Y mientras tanto, protegeré a quien fue objeto de esta campaña. La ética de esta empresa no puede ser rehén de intereses personales. No fue una defensa efusiva, fue una decisión con pasos, medidas provisionales, suspensión temporal para quien fuera señalado si los indicios se consolidaban, y la apertura de un canal para que Carolina contara su versión frente al consejo. Carolina, cuando escuchó la frase «protegeré a quien fue objeto», frunció los labios. No era una petición de clemencia, era un llamado a la justicia. En la investigación, emergería un patrón que ponía a Victoria en la diana. No solo había ordenado el pago al empleado del hotel, había coordinado con un tercero para obtener material de cámara de eventos en los que la diferencia de horas permitía cortar y montar. Había también correos, fuera ya de la retórica, donde una voz con la suficiente frialdad de quien negocia una pieza preguntaba por el material que necesitamos para compaginar la historia. Las pruebas escritas no eran abrumadoras, pero formaban un conjunto que daba coherencia a la hipótesis. Cuando el caso se presentó de forma más nítida, la reacción de Victoria fue una mezcla de ira y cálculo. Ella intentó pivotar. «Hay demasiada política aquí», dijo enfrente de un micrófono que la esperaba para una audiencia. «Yo hago marketing, no montaje de reputaciones». Su defensa cogía un hilo de verdad. La política interna era en efecto una selva, pero la mezcla de pagos, intercambios y conversaciones con un proveedor que había contratado para material berrol la dejó expuesta. Había una transferencia que con números y montos no podía explicarse como un contrato normal. La Junta decidió suspender provisionalmente a Victoria mientras la auditoría continuaba. Fue una medida administrativa que cayó como una puerta pesada. No era una condena, pero sí una señal clara. Y la empresa, temerosa de que aquello se convierta en un episodio que devore reputaciones sin verdad, optó por la transparencia parcial, informar al personal que se investigaba y que en tanto no existiera veredicto, no se juzgaría. Para Carolina, la decisión fue un alivio con aristas. No todo se había zanjado. La insinuación había hecho ruido, y cuesta abajo la gente tiende a creer en lo que suena plausible. Pero en ese transcurso, algo se comenzó a solidificar. La gente vio su trabajo, recordó la pizarra, la imaginación que había transformado la impresora en una sala de ideas, su capacidad para explicar lo que otros no sabían traducir. La verdad, cuando llega, muchas veces necesita aliados. Carolina empezó a reunirlos uno por uno. Fernanda, que declararía como testigo de su trabajo, Marcia con su nota y sus zapatos prestados como señal de humanidad, y el recepcionista del hotel que por dinero había grabado sin saber que sería parte de una maniobra. Mientras el proceso corría, la empresa no quedó inmutable. Héctor, como jefe y como persona que entendía que el poder puede dañar si no se maneja con cuidado, hizo algo que sorprendió a muchos. Propuso al Consejo un paquete de políticas públicas internas. No era teatro, eran medidas concretas que él mismo se comprometía a defender. Declaración pública sobre relaciones en la empresa, protocolos de transparencia en viajes de trabajo, registro de agendas y reuniones, y la creación de una figura de ética interna que reportase directamente al Consejo. Esas propuestas, más que un gesto romántico, eran la asunción de responsabilidad de quien ocupaba una posición que podía ser vista como privilegiada. Si el poder se ejerce sin reglas, acaba por ser una sombra que cubre injusticias, dijo en la sesión. No puedo prohibir afectos, pero sí puedo asegurar que las relaciones no afecten decisiones profesionales. Propongo que todas las comitivas con clientes o inversores se registren públicamente, que haya agendas detalladas y un responsable designado que pueda testimoniar cada interacción. Y me comprometo a publicar mis reuniones y sus minutos cuando alguien de mi equipo viaje conmigo. La claridad de su propuesta precipitó dos efectos. Algunos miembros del Consejo vieron en ello un acto de limpieza,
y otros lo interpretaron como una maniobra para frenar críticas. Aún así, la mayoría entendió que la transparencia es un remedio que calma el rumor. Héctor obtuvo la aprobación para un paquete que no solo buscaba proteger a Carolina, sino blindar la institución. El proceso continuó, y la auditoría, paso a paso, fue encontrando el hilo que la pieza había dejado. Ramírez y su equipo, con paciencia, evidenciaron la cadena: un proveedor de marketing que había recibido un pago, facturas ficticias, un empleado del hotel que confesó haber tomado imágenes a cambio de un pago, y finalmente un rastro bancario que se enlazaba a una cuenta asociada a un tercero que trabajaba para marketing. En la correspondencia interna que se fue filtrando, apareció el nombre de Victoria como solicitante de ciertos materiales. Ella negó la autoría directa de la mezcla, pero ante la evidencia que mostraba pedidos y transferencias, su posición se volvió insostenible. No faltó quien intentara limpiar el nombre con sorpresas. Hubo llamadas, amenazas y la típica táctica de decir que todo es un complot, pero la evidencia técnica y los testimonios fueron acumulándose como piezas de un rompecabezas. Un día, en la sala ejecutiva, Victoria intentó defender su inocencia con una declaración pública. Se puso delante de la cámara con voz medida y dijo que se sentía traicionada por una percepción. Sus palabras cayeron con ecos huecos. La Junta, con prudencia y formalidad, decidió proceder con una suspensión y abrir una investigación legal sobre la manipulación de material. No se trataba, dijeron, de venganza. Se trataba de proteger la ética institucional. La noticia tuvo repercusiones externas. Medios que buscaban una nota fácil pusieron el foco en el romance sugerido, no en la injusta manipulación. Pero la empresa, con Héctor al frente, no cedió. En una comparecencia controlada, explicó que el material era sospechoso, que se pedía una investigación, y que sobre cualquier relación personal, él mismo había sido transparente con el Consejo desde el primer momento. Había además una declaración que sorprendió. Héctor afirmó públicamente que Carolina había acompañado el viaje por su valía, y que él asumiría medidas para evitar cualquier conflicto de interés de ahí en adelante. No era la alabanza de un enamorado, era la defensa de una profesional. Carolina, por su parte, participó en el proceso con esa sensatez que la había guiado desde su primer día. No permitió que quien había sido su objeto de calumnia sustituyera su voz. Dio su testimonio frente al comité con la misma precisión que había respondido en Mérida. Habló de presentaciones, de números, de la gente detrás de los proyectos, y remarcó que su presencia en Mérida había tenido objetivos profesionales. No ocultó que existía una complicidad humana con Héctor. Dijo que era real, y que se había construido con respeto y acuerdos. No buscaba victimizarse, sino ordenar la verdad. La investigación llegó a su punto más álgido cuando Ramírez presentó, ante el comité, una auditoría forense. Las ediciones de video habían sido hechas desde un equipo que frecuentemente accedía a los servidores de marketing, y uno de los proveedores externos vinculados a ese equipo había cobrado cifras por servicios que no se justificaban con trabajo real. Había además mensajes donde se hablaba de crear un motivo para desacreditar una ascendencia percibida como imposible. Ese lenguaje, crudo y directo, dio la medida de una intención. Ante la evidencia, el Consejo tomó una decisión que fue una mezcla de disciplina y política. Victoria fue separada del cargo, suspendida de inmediato mientras la empresa evaluaba acciones legales y disciplinarias. No fue un despido automático, fue, administrativamente, una medida para proteger la investigación y disipar rumores. La medida, sin embargo, tuvo una consecuencia visible. La oficina de marketing tuvo que reconfigurarse, y muchas de las alianzas que Victoria había tejido para sostener su poder se fracturaron en silencio. Con la sombra de la manipulación alejándose, la historia de Carolina empezó a reposicionarse por sí misma. No hubo tampoco triunfalismo. La reputación reconstruida no era un trofeo que se exhibe, era una base para su trabajo. Héctor quiso dejar claro que la promoción no sería producto de favoritismo sino de mérito. Propuso que cualquier ascenso en su equipo fuera avalado por un comité de revisión, y que las decisiones que implicaran a personas cercanas a él pasaran por una aprobación doble. La medida fue celebrada por Marcia, y criticada por algunos que la tildaron de excesiva. Sin embargo, la transparencia amortiguó la crítica. El plan para Carolina tomó forma. Tras un periodo de evaluación y después de liderar con éxito ciertos proyectos comunitarios que ya habían sido suyos, la iniciativa de rehabilitar una zona con microcréditos y talleres de oficios, una propuesta que ella había defendido con la misma convicción con que presentó la pizarra. El Consejo aprobó su nombramiento formal como directora de Relaciones Comunitarias. No fue una carga menor,
Era una responsabilidad con resultados medibles, con presupuestos, con gente a cargo y con la posibilidad real de transformar barrios. Para muchos era una sorpresa, una mujer que entró descalza y terminó dirigiendo una línea estratégica. Para Carolina fue la culminación del trabajo que nunca quiso que se confundiera con la gracia de otra persona. El día en que se firmó el nombramiento, Lupita estuvo en su casa como si el acto administrativo fuera algo que debía probarse en la cocina. Hicieron mole y compartieron silencio. Lupita, con la mano arrugada, le dijo: «Ahora ya puedes poner tu sello en la ciudad, hijita. Ve y haz que la gente se acuerde de que las cosas se construyen con manos». No hubo fanfarrias, solo el calor de la comida, que es lo que, a fin de cuentas, atestigua la normalidad. El proyecto social que Carolina lideró no fue una campaña de marketing, fue una intervención con vivienda, microcréditos y capacitación. El equipo, ahora bajo su dirección, trabajó con asociaciones locales en Puebla y en otros municipios que conocían las luces y sombras de la zona. Su gestión fue medida por resultados concretos: número de familias beneficiadas, talleres ejecutados, aperturas de pequeños comercios. Las métricas, que para algunas son frías, no podían ocultar el rostro humano detrás de cada curso de costura o de electricidad comunitaria. En las reuniones internamente, Carolina organizó una metodología que venía de su propio aprendizaje: escuchar primero, identificar lo que funciona en el terreno y proponer soluciones escalables. No se presentó como quien cae del cielo con ideas mágicas, se mostró como quien había aprendido sobre la marcha. Su estilo directo y su memoria de episodios prácticos, como aquel de la impresora salvada con la pizarra, le daban credibilidad. Además, conservó esa chispa de humor que la hacía cercana. A veces, cuando un patrocinador anunciaba cifras con solemnidad, ella devolvía la conversación con una anécdota. Los grandes proyectos también empiezan con un marcador y ganas, y la sala reía, porque lo que dijo era verdad. La ciudad empezó a ver resultados: una plaza retocada, un taller de carpintería que dio empleo, una clínica móvil que se movió por barrios y atendió a ancianos que antes quedaban aislados. Las historias se multiplicaban, y con ellas la reputación profesional de Carolina se consolidaba. No porque hubiera conquistado a un hombre poderoso, sino porque su trabajo producía cambios palpables. La relación entre ella y Héctor, lejos de evaporarse por la exposición, maduró en un espacio de respeto y normas. Tuvieron conversaciones largas, públicas y privadas. Reconocieron que su vínculo implicaba un riesgo y que la única forma de que funcionara sin perversiones era con transparencia absoluta y con reglas claras. Firmaron de hecho un documento interno que recogía compromisos: notificar cualquier viaje conjunto, que las decisiones de promoción pasaran por comités y que en casos puntuales uno de los implicados debía recusarse de decisiones que afectasen directamente al otro. No fue un contrato romántico, fue un modo de profesionalizar un afecto. Hubo quienes los miraron con reticencia. Hubo quien pensó que la pasión empañaría la imparcialidad. Pero la evidencia del trabajo, la claridad de los procesos y la aplicación de normas disiparon las dudas de la mayoría. Héctor, por su parte, hizo pública una declaración sobre liderazgo y responsabilidad personal que muchos compartieron. Si algo he aprendido dirigiendo esto, es que el poder no es para vestirlo, es para ejercitarlo con cuidado. Y si me equivoco, lo pagaré, pero no permitiré que la calumnia marque a quienes hacen su trabajo con entrega. La vida no se deshizo en aplausos. La demanda legal por la manipulación siguió su curso. La empresa entabló acciones por daños reputacionales y por el uso indebido de material. No era una venganza, era la reparación que exige el derecho en sociedades que intentan sostener un orden. Victoria, por su parte, empezó a sentir las consecuencias. Su imagen pública se resquebrajó y la investigación podría llevarla a enfrentar sanciones internas y posiblemente procedimientos civiles. Hubo, en el fondo, quien comentó que nada cura tanto como la mínima justicia aplicada. Mientras pasaban los meses, la comunidad empezó a hablar de Carolina no como la chica que entró descalza, sino como la directora que resolvió el problema de la bodega y consiguió microcréditos. El mote de los primeros días se transformó en historia de origen. Ella, lejos de avergonzarse, lo adoptó como signo de quién fue y de qué había hecho. En las presentaciones mediáticas, cuando le pedían una palabra sobre su comienzo, respondía con la naturalidad de quien recuerda cómo empezó. Entré descalza y decidí que eso no sería mi final, sería mi impulso. El proyecto social tuvo su recompensa práctica. Un acuerdo con inversores que, cautivados por números y por testimonios, firmaron una partida de fondos.
La ceremonia de firma del contrato se realizó en una plaza de Puebla con la presencia de familias beneficiadas. Cuando Carolina habló, no comentó su vida privada. Habló de estructuras y de manos. En el público, Lupita observaba, con ojos húmedos pero firmes, y en la grada, Marcia y Fernanda aplaudieron con orgullo. El tiempo dio paso al amor con pausas de madurez. No fue una novela de finales acelerados, sino la suma de pequeñas certezas. Conversaciones a las 7 de la mañana antes de la oficina, un café que se compartía entre juntas, llamadas para revisar presupuestos que terminaban en risas. La intimidad se construyó a base de palabras, de acuerdos y cuidados concretos. Hubo una conversación que marcó un antes y un después. Una charla en la que ambos hablaron sin rodeos de lo que querían, de lo que temían y de las medidas que los protegerían de caer en dinámicas peligrosas. Carolina pidió, clara, que su autonomía no se viera comprometida. Héctor prometió y firmó con actos. Dejó decisiones en manos de comités cuando había conflicto de interés potencial. Propuso transparencia y, lo más importante, no trató de ocultar ni el cariño ni la responsabilidad. La boda, 6 meses después de que la empresa saliera del episodio mediático, tuvo algo de ceremonia íntima y de celebración comunitaria. No fue un acontecimiento para la prensa, fue una reunión de amigos y familia que remataba una historia empezada con lluvia y un tacón roto. Eligieron una playa pequeña, una playa con arena fina y con la brisa que huele a sal y a promesas. Invitaron a las personas que habían sido esenciales: Lupita, claro, Marcia, Fernanda, Ramírez con su amabilidad técnica y algunos representantes de los barrios que habían recibido ayuda. Carolina, en la mañana de la boda, no se calzó para entrar. Caminó descalza por la arena, sintiendo la textura, las conchas diminutas que pinchaban como recuerdos. No fue una pose ni una reivindicación teatral, fue la decisión de una mujer que eligió repetir el gesto que la definió y resignificarlo. Lupita la miró con una mezcla de orgullo y costumbre. «Ahí va mi nieta», dijo, y quien la escuchó entendió que aquello no era una frivolidad, sino una historia cerrada con la coherencia de quien decidió no renegar de sus raíces. La ceremonia fue cálida y simple. Héctor, frente a ella, no habló en un lenguaje grandilocuente, pronunció palabras medidas, honestas, que hablaban del compromiso de cuidar y de compartir poder sin imponer. Reconoció que su vida era de responsabilidades y que junto a Carolina quería construir un proyecto donde el afecto sumara sin borrar lo profesional. Ella, con la voz clara, dijo que sí y que también, que quería un marido que la respetara, que la apoyara en su carrera y que aceptara reglas cuando fuese necesario. Fue un sí que contuvo una promesa de convivencia y de autonomía compartida. Al final de la ceremonia, en la playa, hubo un gesto que fue la metáfora perfecta. Carolina plantó sus pies en la arena, tomó de la mano a Héctor y juntos caminaron por la orilla. No fue una escena romántica de película, fue un acto sencillo que volvía al inicio. Entró descalza a su nuevo trabajo y ahora, de forma consciente, entraba descalza al paso más íntimo de su vida. Nadie la había elevado por el nombre de su pareja. La habían reconocido por su trabajo, por su temple, por su capacidad de transformar. La historia quedó, para quienes la vivieron de cerca, como una lección de prudencia, que el poder puede corromper si no se controla, pero que también puede usarse para proteger. Que la dignidad no reside en el calzado, sino en la coherencia de las acciones. Que el amor no es el remedio para todo, pero puede ser un aliado si está acompañado de acuerdos claros y de transparencia. Y que quien empieza en la precariedad no necesita una mano que lo eleve para siempre, necesita oportunidades donde demostrar su valor. En el epílogo cotidiano de la empresa, las reglas nuevas continuaron: agendas públicas, recusaciones en situaciones de posible conflicto, y un comité de ética, que auspiciado por don Augusto, se convirtió en guardián de procesos. La relación entre Carolina y Héctor, lejos de ser una excepción que todos comentaban, sirvió de catalizador para una política que evitó futuros problemas. Y aunque hubo críticos que siguieron con retórica fácil, el saldo fue real. La institución ganó en claridad, y Carolina, además de un cargo, ganó la posibilidad de hacer su trabajo con la autoridad de quien ha demostrado con hechos. Un día, muchos meses después, en una inauguración de uno de los talleres en Puebla, alguien le dijo a Carolina: «Tu historia inspira». Ella sonrió, no porque le gustara el halago, sino porque comprendió el peso de lo que había vivido. Recordó al taxi, al tacón roto, a la nota de Marcia y a las marquesitas en Mérida.
Pensó en Lupita, en la pizarra y en la impresora dragona. Y entonces, con la sencillez que la caracterizaba, respondió: entré descalza y aprendí a sostenerme. No fue un final, sino el primer impulso. Si esta historia te ha hecho pensar en la fuerza de la dignidad y en cómo la verdad puede abrir puertas, compártela con alguien que valore las historias de superación y deja tu like. Suscríbete para más relatos que recuerden que la valentía cotidiana tiene nombre y muchas veces viene descalza.